justo, de un juicio injusto. Un juicio que, si ustedes leen con detalle la Biblia, les va a desgarrar el alma. Les va a desgarrar el alma. Verdaderamente fue un juicio sumamente injusto. Un juicio que duele todavía. Pero bueno, nunca antes ha habido un juicio, ni lo habrá, más importante que el juicio que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Porque el del veredicto que se dictaminaba en ese juicio iba a influir en toda la humanidad. Iba a influir para aquellos que creen en su nombre, para aquellas personas que verdaderamente aman al Señor Jesucristo. Ese iba a ser el veredicto. Se estaba jugando el destino de la humanidad. Miren ustedes, después de la Santa Cena, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo convivió con sus apóstoles, y una vez que convive con la Santa Cena, se dirigen los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo al huerto de Getsemaní. Así nos lo dice en Juan 18:1, si quieren irlo buscando, por favor. Y bueno, se cree que fueron entre las 9 y 10 de la noche. Entre las 9 y 10 de la noche. Ahí el Señor, acuérdense por favor, ahí el Señor rogó a Dios Padre que pasara de él esa copa, esa situación terrible. Pero no le fue posible. No fue posible porque él tenía que cumplir con un mandato establecido desde Génesis, desde el principio de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir con las profecías que Dios, con la promesa que nuestro Dios Padre lo había hecho desde el inicio de la humanidad. Él sabía, y por eso nuestro Dios Padre no permitió que fuera para atrás. Ahora bien, esto pensamos actualmente en la humanidad que sería entre 9 y 10 de la noche. A las 12 de la noche aproximadamente llegó Judas. Llegó Judas. Y lo primero que hicieron fue arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Para ello lo amordazaron, lo ataron para llevarlo al sumo sacerdote. El sumo sacerdote vivía en una especie de palacio. Pero ahí se encontraba Anás y Caifás. Anás vivía en un extremo del palacio y en el otro extremo vivía Caifás. Anás era suegro de Caifás. Anás había sido 20 años antes sumo sacerdote. Lógicamente tenía gran influencia política en el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era 71 jueces que dictaminaban el aspecto religioso y el aspecto civil del pueblo de Israel. Eran 71 miembros que componían el Sanedrín. Algunos le llamaban concilio, otros le llamaban Sanedrín. Finalmente es un sinónimo de uno y otro. Algunos historiadores dicen que el concilio en realidad era cuando se reunía el Sanedrín junto a los jueces, conjuntamente con los jueces. Finalmente no se han puesto de acuerdo, lo único que sí sabemos que el Sanedrín era el concilio. Y ahí se dilucidaban aspectos religiosos como civiles. Y nuestro Señor Jesucristo fue llevado ante estos dos personajes. Primero, a Anás. Ustedes se preguntarán, Anás ya no era juez, ya no era el sumo sacerdote. ¿Por qué tendrían que haber llevado a nuestro Señor Jesucristo con Anás? Y sin embargo lo llevaron con Anás.
Por favor, yo le pido que vayamos a Juan 18 en su versículo 13. Juan 18 en su versículo 13. Y se van a dar cuenta que Anás hace un interrogatorio preliminar. Y aunque Anás en ese momento no era sumo sacerdote, lo era Caifás, él sí había sido unos 20 años atrás sumo sacerdote. Y Anás interrogó a Jesús. Mientras Caifás en el otro lado del palacio, en el otro extremo del palacio, donde él vivía, estaba reuniéndose, dio la tarea de reunir al Sanedrín, a los 71 concejales, a 71 personas que componían el Sanedrín, 71 jueces que presumiblemente juzgarían a Jesús. Ahora bien, ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín es como la Suprema Corte de Justicia. Aquí tenemos nosotros la Suprema Corte de Justicia, en donde ellos dictaminan qué reo va a ser juzgado, etc. Ustedes ya conocen ese aspecto, el aspecto de juzgar. Pero nuestro Señor Jesucristo fue llevado con Anás, donde fue juzgado por una persona que no era el sumo sacerdote, para luego ser llevado ¿a quién? A Caifás. Caifás también lo interroga conjuntamente con el Sanedrín. Pero miren qué historia tan cruel la de nuestro Señor Jesucristo. Orihuela, Ignacio Bourgois, Orihuela es un perito en leyes. Y él nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue juzgado 2 veces. Uno por la parte religiosa y otra por la parte civil. Y dentro de esas comparecencias, en el aspecto religioso y en el aspecto civil, él compareció 3 veces en el aspecto religioso y compareció 3 veces ante el aspecto civil. Esto es, sufrió 6 audiencias en una sola noche. Nada más violatorio para un juicio establecido. Y sobre todo violatorio para las leyes que regían la vida, totalmente violatorio de las leyes que regían la vida, tanto religiosa como civil del pueblo judío. Pero lo hicieron. Ahora bien, yo quisiera enfocarme nada más, no al aspecto de juzgarlo en el aspecto civil, sino en el aspecto religioso. ¿Por qué? ¿Por qué en el aspecto religioso? Porque de ahí se desprendió todo. De ahí se desprendió todo la supuesta culpabilidad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen un poquito la historia de esto, se van a dar cuenta que no hay nada más doloroso, no hay nada más tremendo, saber que el Dios creador del universo, creador de todo lo que existe en el mundo, tu Padre, nuestro Padre, mi Padre, estaba siendo juzgado por un grupo de personas sin escrúpulos, por un grupo de personas corruptas. Y vale la pena decir que en Cristo nunca se halló ningún pecado. No se halló ningún pecado. Para poder juzgar a nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían que traer 2 testigos, y esos testigos en su testimonio tenían que ponerse de acuerdo,
o testificar exactamente uno lo que decía el otro. Esto es, tenían que sus testimonios estar sumamente de acuerdo. Si alguno de los dos testimonios no estaba de acuerdo, automáticamente se daba por enterado que la ley iba a absolver al acusado. Pero además el Sanedrín tenía que votar o tenía que ponerse de acuerdo para que votaran ellos. Y se dice que si votaban ellos en conjunto y si votaban ellos y era unánime el voto, no tenía validez. No tenía validez. ¿Por qué? Porque era de presumirse entonces que no hubo discusión por parte de ellos y el juez tendría que dictaminar que el reo salía libre. Tenían que ponerse de acuerdo entre ellos. Pero Marcos nos dice, Marcos 14, vayamos por favor, si son tan amables, a Marcos 14 en su versículo 55 al 57, por favor. Si alguien le quiere dar lectura, por favor, si son tan amables. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falsos testimonios contra él, diciendo: Miren ustedes, previamente, ¿qué quería el Sanedrín? ¿Qué querían los jueces? Matar a Jesús. Previamente querían matarlo antes de ser juzgado. Previamente querían lastimar a Jesús. No importaba el hecho de ser juzgado. Y buscaron 2 testigos. Porque la ley dice, dice en Levítico, dice que por lo menos debe haber 2 o 3 testigos que hablaran en contra o hablaran a favor del inculpado. Pero su testimonio tenía que estar de acuerdo, ser concordante entre ellos, decir lo mismo. ¿Y qué creen? Nos dice Marcos que no concordaban en el testimonio. Luego entonces Anás y Caifás y el Sanedrín se encontraban desesperados porque no podían culpar a Jesús. ¿Cómo podían culpar al hombre perfecto? ¿Dónde encontrarían la culpabilidad para poder decirle, tú eres culpable? ¿Dónde? ¿Quién sería el hombre que buscara en él una cuestión imperfecta? Qué terrible para ellos. Estaban desesperados porque su objetivo, ya lo vimos, era matar a Jesús y no lo podían lograr, no lo lograban. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Caifás se sentía aterrado porque sabía que Jesús debería salir libre. Sabía perfectamente que Jesús tenía que liberarlo. Pero ¿qué fue lo que hizo Caifás? Y trató de inculpar a nuestro Señor Jesucristo. Y miren ustedes, si ustedes leen Marcos de 58 al 60, se van a dar cuenta ustedes que buscaron inculparlo. ¿Y de dónde sacaron esos testigos? ¿De dónde buscaron estos testigos que hablaran en contra de Jesús? Estaban desesperados. Sacaron esos 2 testigos. Pero aún así, Marcos nos dice que su testimonio no concordaba. No encontraban cómo culparlo. Caifás en su desesperación,
escucha a los testigos. ¿Y qué decían los testigos? Nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. ¿Y realmente dijo nuestro Señor Jesucristo eso? ¿Realmente nuestro Señor Jesucristo lo dijo? ¿Así lo dijo? A ver, vayamos a Juan 2:19. ¿Qué memoria tan grande tenían estos señores? Porque este suceso había sucedido 3 años antes. ¿No recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo entró al templo y tiró toda la vendimia, las ventas que estaban haciendo los cambiaristas, etcétera? Y en ese momento Dios pronunció lo que Juan nos dice en Juan 2:19. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: destruyan, ustedes destruyan este templo. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Él mismo, porque Él sabía perfectamente que aunque lo mataran en ese momento, aunque lo destruyeran físicamente en ese momento, en 3 días estaría con nosotros otra vez. En 3 días nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque Él es un Dios vivo. En 3 días no importaba que destruyeran. Nosotros sabemos perfectamente que ahora no necesitamos de 4 paredes para acercarnos a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo lo dice principalmente, lo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo mismo es el lugar, es el santo templo donde nosotros nos acercamos a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos al Dios Padre. Él lo sabía, se los estaba diciendo. ¿Qué importa que me maten? ¿Qué importa que yo vaya a la sepultura si en 3 días estaré presente? Jesucristo es el nuevo pacto. Jesucristo es el nuevo pacto. Nosotros ya no necesitamos 4 paredes. Por eso cuando vamos a trabajar, cuando vamos a viajar, cuando vamos lejos de nuestra iglesia, podemos orar a nuestro Dios, podemos comunicarnos con nuestro Dios y Él está como siempre con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Él es el templo, Él es el camino, Él es todo para nosotros. ¿Qué importaba? Y eso se los dijo y no entendían. Pero qué memoria y qué hipócritas son. ¿Qué memoria? Porque eso había sucedido 3 años antes. 3 años antes. ¿Qué memoria tenían? ¿Se acordaban de eso claramente? Y no se acordaron nunca de los grandes milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿No se acordaron? No lo hicieron. Pero miren ustedes, qué bueno que esto haya sucedido. Y les voy a decir por qué. Eso es mi pensamiento. Porque ese pueblo era el pueblo escogido por Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino y sufrió todo eso, abrió el abanico para toda la humanidad. Ya ellos dejaron de ser el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios somos nosotros, que somos sus hijos porque hemos creído en Él, porque estamos confiados, toda nuestra vida está confiado en Él. Toda nuestra existencia confía en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra roca, Él es nuestra fuerza, Él es el que nos permite seguir adelante. Entonces, ¿qué importa lo demás? Pero miren ustedes, para Sanedrín era necesario condenar a Jesús. Era indispensable condenar a Jesús. Buscaban. Caifás no era tonto. Se dio cuenta que con los testigos que tenía no podían inculpar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Buscó la forma de inculparlo a Él. Buscó la forma de que nuestro Señor Jesucristo se inculpara. Y miren ustedes,
¿Qué le pregunta? ¿Qué le pregunta a nuestro Señor Jesucristo? Le pregunta de su divinidad y no de lo que había hecho. Y le pregunta, ¿quién eres tú? Le está preguntando o le está haciendo una pregunta de identidad. ¿Quién eres tú? No lo que así, no lo que hiciste. ¿Por qué te traen aquí? Es por lo que yo hice y no por tu divinidad. Sin embargo, Caifás le estaba preguntando por su identidad. Y a pesar de que Isaías 53:7 nos dice claramente que él guardó silencio. Pero también Marcos y los 4 evangelios nos dicen que guardó silencio, un silencio majestuoso. Se vio la necesidad de responderle a Caifás, para que no hubiera ninguna duda de quién era Jesús. Él pudo haber omitido, así como venía guardando silencio, él pudo haber omitido esa pregunta y no responderla. Quedarse callado. Golpeado, ya venía golpeado. Sangrante, ya venía sangrando. Y él guardaba silencio. Y pudo haber omitido esa pregunta. Pero ¿por qué lo hizo? Para dejar plasmado claramente quién era él y a qué había venido. Él tenía que decirles, sí, yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, sí, yo he venido por ti a salvarte de tus pecados. Él nunca negó su identidad. Él nunca negó a Dios. Él nunca negó quién era él. Un hombre justo pagando por los injustos. Qué terrible. ¿Cuántos juicios hemos escuchado que son injustos? Muchísimos. Tenemos un hermanito que está sufriendo un juicio injusto. La vida no ha cambiado. La vida no cambia. Seguimos exactamente igual. Pero a diferencia de ellos y nosotros tenemos un Dios todopoderoso que siempre está vigilando a su pueblo. Y el pueblo ya dejaron de ser los judíos, ahora somos nosotros. Somos nosotros. Somos hijos de Dios. En ese momento Dios nos facultó de ser llamados hijos de Dios porque ellos lo negaron. Pero miren ustedes, nuestro Señor jamás iba a negar su mesianismo y su divinidad. No lo iba a hacer, no por ellos. No. Y qué terrible porque violaron todo la violación. Ustedes se preguntarán, ¿qué fue la violación en este proceso? Miren, los 2 testigos, quienes te estaban supuestamente inculpando, son los que debieron haber ido a detener a Jesús presentando las pruebas. Los jueces tenían que dictaminar de acuerdo a la investigación previa que se tenía que decir realizando. Esto es investigar para detener. No lo hizo así. Pero además, este juicio tendría que haberse hecho en el día con la luz en el templo. Para que todo el mundo se diera cuenta. Así lo dictaminan las leyes de Levítico. Y a partir de ese momento hay una sentencia y para ello iban a tener que ocurrir 24 horas para que el Sanedrín ratificara la sentencia emitida en ese momento. Pues nuestro Señor Jesucristo no fue así. En una noche
fue juzgado y fue sentenciado. El hombre justo ante las fauces de los asesinos. El hombre justo ante aquellas personas que lo estaban juzgando y que previamente lo odiaban. Qué terrible para nuestro Padre. Qué terrible para nuestro Dios. El creador del universo, el creador, el Dios poderoso, el Dios que nosotros confiamos, el Dios que si hubiéramos estado presentes, hubiéramos metido y no hubiéramos evadido como Pedro. Qué terrible para él. Físicamente estaba molido. ¿Saben ustedes que durante el juicio hasta la ejecución, nuestro Señor Jesucristo sufrió 300 latigazos, 300 golpes, 300 flagelazos por un flagelo llamado flagrum, así le llaman actualmente, flagrum. ¿En qué consistía eso? Eran cadenas con bolas de acero, picos de acero. Y exactamente en la punta llevaban huesos para que cuando te pegaban, se te clavaran y al jalarlo se desgarrara tu piel. 300 veces fue flagelado nuestro Señor Jesucristo. 300 veces por ti, por ti, por ti y por mí. Y por mí. Porque Él vino a salvar la humanidad. Y el problema es hermanitos. El problema es este. Cada vez que nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo, lo estamos condenando, le estamos dando más de 300 golpes. Cada vez que nosotros negamos a Jesucristo, cada vez que le decimos no a su palabra, cada vez que no alabamos a Cristo, lo estamos crucificando otra vez, lo estamos condenando otra vez. Cada vez que nosotros despreciamos a Cristo, lo estamos crucificando. Lo estamos humillando. Marcos nos dice que no solo fue golpeado, lo escupieron. Por favor, les pido que vayamos a Isaías 50 en sus versículos 5 y 6. Por favor, si alguien le quiere dar lectura. Isaías 50 en sus versículos 5 y 6. Igual Señor me ayudará, por tanto no me lo conocéis, pero peligroso como un pedernal, sé que no sería avergonzado. Vean ustedes, le arrancaban la barba, pero lo más triste de esto, ¿saben qué es un escruto? Son los famosos gargajos, discúlpenme la expresión, yo no quiero que recuerden ustedes eso, pero lo escupían. Y los escudos son los famosos gargajos. Y él nunca escondió, que dice la palabra, nunca escondió su rostro. Él no escondió su rostro. Probablemente nosotros cuando nos escupen, lo primero que hacemos es levantar el brazo y escondernos. Nuestro Señor Jesucristo no lo hizo así. Él soportó todo. Dios mismo soportó todo. Y la pregunta es, ¿qué actitud tenemos con nuestro Dios? Vamos a seguir escupiéndole, vamos a seguir humillándole, vamos a decirle, tú sigue allá en tu cruz, yo no quiero nada contigo. Vamos a seguir de indolentes ante la presencia de nuestro Dios. La pregunta es, juicios injustos ha habido muchos, pero ninguno que esté directamente relacionado contigo. Ninguno, no hay un juicio que esté directamente relacionado contigo. El de nuestro Dios, sí.
Nuestro Señor Jesucristo sufrió un juicio injusto, totalmente injusto, violatorio tanto por las leyes de los judíos como físicamente. Posteriormente nos dice la Biblia que fue llevado a Poncio Pilatos. Luego de Poncio Pilatos ante Herodes, y de Herodes regresa ante Poncio Pilatos. Finalmente tuvo 6 audiencias, 3 con Caifás y Anás y 3 con Poncio Pilatos y Herodes. 6 audiencias en una noche. Consultando los aspecto médico que sufrió nuestro Señor Jesucristo, dicen que al clavar los clavos, ya sea en la muñeca o en la mano, tenemos un nervio que nos conduce y que paraliza automáticamente, al ser dañado, paraliza automáticamente toda esta parte del cuerpo. Y que cada 5 minutos sufren dolores tremendos. Nuestro Señor Jesucristo, al ser clavado en la cruz y al ser recargado, su mismo peso al ser recargado, automáticamente hacía que su espalda y sus brazos sufrieran dolores inimaginables. Inimaginables. Pero además, la cruz había sido diseñada para los criminales, para aquellas personas que estaban fuera de la legalidad, fuera de Dios. Y yo les pregunto, si ustedes leen la Biblia, si ustedes leen los 4 evangelios, no uno, los 4 evangelios, les pregunto, ¿en dónde? Dígame una sola vez en donde nuestro Señor Jesucristo violó la ley de los judíos. ¿En dónde? No la violó nunca, nunca. Y al contrario, cuando estuvo junto a ellos, guardó silencio. Y dice la Biblia que como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Al matadero. Imagínense ustedes. Imagínense, situémonos en ese momento ahí. Ven un hombre destrozado, ven un hombre sangrante, ven un hombre con dolor físico, ven a un hombre a punto de morir. Una de las causas que Dios, nuestro Señor Jesucristo, cayó cuando llevaba la cruz fue porque ya se encontraba sumamente debilitado. Sumamente debilitado, de tal manera que mucha gente no encuentra una justificación que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿por qué no murió en ese instante a ser crucificado? Porque no solo su cuerpo, la parte de arriba, estaba sufriendo dolores gravísimos, dolores fuertísimos, sino su parte extrema al perforar sus pies con el clavo. Dicen que aproximadamente el clavo mide 16 y 17 centímetros. No se han puesto de acuerdo. No lo sabe. 17 centímetros. Pero la pregunta es, ¿merecía él todo este castigo? No. Y sin embargo, Dios, dice la Biblia, que cargó en él todos nuestros pecados. Cargó en él todas nuestras culpas. Él, siendo una persona completamente justa. Él siendo una persona completamente inocente.
Qué inmenso amor debe tener por nosotros, ¿no? Qué amor debe tener por nosotros para sacrificar su propia vida. Yo sé que yo daría mi vida por mis hijos. Pero ¿quién soy yo? Él es el creador del universo. Él es el hacedor de todas las maravillas que tú conoces. Nosotros no somos nada. Nosotros sí podemos dar nuestra vida por nuestros hijos y no pasa nada. No pasa nada. Pero Él es el Dios Todopoderoso. Yo soy un pecador. Yo a medida que salgo acá, cometo un sinnúmero de faltas. Él nunca se encontró en él alguna falta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Vamos a llevarlo en nuestro corazón o lo vamos a colgar en ese crucifijo que está ahí, que ahora lo hacen de oro y lo hacen de plata? Se ve muy bonito. En las chicas luce muy bonito. Pero ese es Cristo. Yo les digo que no. Nuestro Dios es más grande que un crucifijo. Nuestro Dios es más grande que en una estatua. Nuestro Dios es más grande, mucho más grande que fuerza haya conocido en el universo. Yo no quería hablar de juicio. Yo no quería hablar de juicio porque se cometió muchos daños, muchos daños. Y lo digo honestamente. Yo no quería hablar de juicio porque a medida que fui leyendo de Señor Jesucristo, se desgarraba mi alma. Se desgarraba mi alma. Me bajaba yo en las noches a preparar la lección y sentía que le decía yo a mi Dios, no quiero hablar de esto. Yo ya tenía preparado mi mensaje. Ya lo había preparado para él. Yo no quería hablar del juicio de Cristo porque es doloroso. Léanlo. Pero también déjenme decirles una cosa. No hay cosa más grande y maravillosa que un Dios haya hecho por sus hijos. No hay cosa más grandiosa que demostrarle el verdadero amor por sus hijos. Yo puedo decirle a mi esposa, te amo mucho, pero si no le doy de comer, ¿de qué sirve? Yo no puedo decir a mis hijos, los amo mucho, pero si los abandono, ¿cuál es el problema? Ese no es amor. Nuestro Dios nunca ni un instante nos deja. Finalmente, déjenme comentarles. Fue un juicio de un hombre justo por unos injustos. Él nunca violó ninguna ley. Ellos violaron todas las leyes posibles. Pero no terminó ahí con el juicio religioso. Prosiguió el juicio civil. Con Herodes. Después fue primero fue trasladado a Poncio Pilatos, después llevado a Herodes, y de Herodes lo regresó con Poncio de Pilatos, donde él famoso se lavó las manos diciendo, pues es que yo no encuentro culpabilidad en él, y no había. ¿Cómo iba a demostrarlo? Porque no había, nunca lo hubo, ni lo habrá. Ese es nuestro Dios, este es nuestro Señor Jesucristo, y solamente hablé de un pasaje pequeñito de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es más doloroso para ustedes? Para ustedes, ¿qué es más doloroso? Que sus hijos sean unos desobedientes, que sus hijos se vayan para acá y hagan lo malo, o que tu compañera, mi compañero me traicione. ¿Qué es más doloroso para ustedes? La verdad que nuestro verdadero Padre, nuestro primer amor, sufrió esto. Y sufrió esto por cada uno de nosotros. Yo, la verdad, espero haber tenido la gracia y la complacencia de nuestro Dios para poder explicarles esto. Gracias, pues, por permitirme hacerlo. Vamos a pararnos y vamos a orar a nuestro Dios.
amoroso Padre, Padre Celestial, gracias, mi Dios, porque cada vez que recordamos